Esta ensalada fácil se hace en minutos y sabe mejor de lo que imaginas. Si usted está buscando una ensalada elegante, fresca y que parezca de restaurante, pero hecha en su casa en pocos minutos, ponga cuidado porque esta le va a encantar. Inicio esta exquisita ensalada tomando una lechuga verde crespa y bien fresca. Para mí este paso es clave. La lavo muy bien hoja por hoja, con paciencia, asegurándome de retirar cualquier impureza. Luego la pongo a desinfectar de manera natural, con agua y un chorrito de vinagre blanco. Esto no solo ayuda a limpiarla mejor, sino que mantiene su textura crocante. Paso ahora a un mango grande y maduro. Este lo lavo muy bien, retiro su cáscara con cuidado y lo corto en rodajas. Luego esas rodajas las llevo a cubos medianos. El secreto aquí es que el mango esté bien maduro pero firme. Este contraste dulce es lo que hace que esta ensalada se robe la atención en la mesa. Y dígame, ¿usted es de los que ama el mango en ensaladas o lo prefiere solo en jugo? Vea, aproveche este pedacito del video donde estamos cogiendo ritmo y dele clic a suscribirse. No pase de largo, hágalo aquí mismo que la inspiración está alta. Con ese clic nos apoya un montón y se asegura de no perderse ni una sola receta nueva. Hágale, que por acá siempre hay algo rico que aprender o preparar. Ahora tomo un aguacate maduro. Lo abro a la mitad, retiro la semilla, retiro la cáscara y lo corto en cubos medianos. El aguacate aporta cremosidad natural, grasas saludables y una textura que equilibra lo ácido del limón y lo dulce del mango. Aquí está otro de los secretos de esta receta, el equilibrio de texturas. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando. Y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para ustedes un ratico, pero para nosotros significa un montón. Preste atención a este detalle. Una lechuga bien seca hace toda la diferencia en la ensalada. Por eso, después de desinfectarla, la escurro muy bien. Me ayudo de un centrifugador de verduras para eliminar el exceso de agua. Entre más seca esté, mejor se adhiere el aderezo después. Luego la corto en tiras muy delgadas. Y le pregunto algo, ¿usted cómo prefiere la lechuga? ¿En tiras finas o en trozos más grandes? Déjeme su comentario que me encanta leer sus gustos. En una ensaladera amplia agrego todo, la lechuga, el mango y el aguacate. También incorporo 100 gramos de arándanos rojos deshidratados. Estos aportan un toque ligeramente ácido y dulce que resalta todos los sabores. Además, los arándanos son conocidos por su contenido antioxidante. Ahí mismo, directamente sobre la ensalada, preparo el aderezo. Incorporo el jugo de un limón recién exprimido, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, este condimento es mi preferido para ensaladas, y una pizca de sal. Finalmente, mezclo suavemente toda la ensalada, asegurándome de que el aderezo se distribuya bien sin maltratar el aguacate. Este paso hay que hacerlo con delicadeza, ¿cierto? Para que el aguacate conserve su forma y la ensalada se vea bonita y apetitosa. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pechuga de pollo a la plancha, salmón, pescado blanco o incluso una carne magra. Ahora quiero leerlo. ¿Le gustó esta combinación? ¿Le agregarías nueces o semillas? ¿La acompañarías con pollo o con pescado? Déjeme su comentario aquí abajo. Si esta receta le aportó valor, regáleme su me gusta, compártala con alguien que esté buscando ideas frescas y saludables y suscríbase a Qué Rico Recetas para seguir cocinando juntos, con recetas fáciles, bien explicadas y hechas con cariño. Nos vemos en el próximo video. ¿La prepara esta semana o qué dice?